Estamos viviendo día a día una aproximación a los grandes acontecimientos mundiales. La humanidad entera estamos enfrentándonos a nuestro destino final. Los conspiradores, las organizaciones de poder que ya casi manejan el mundo entero, están conscientes de lo que está sucediendo en la Tierra y están preparando el nuevo orden mundial para impedir el despertar de la humanidad, para que los que siempre han estado aplastando a la humanidad sigan haciéndolo, bajo un régimen de terror a escala mundial. Por eso se trata de crear un nuevo orden donde englobe todas las naciones de la Tierra y tener en un puño a todo el mundo controlado por un microchip. De tal manera que, como dijo el miserable ese de Rockefeller, cuando alguien sea molesto, apagamos el microchip y ese hombre desaparece. No existe. Hay muchas cosas, porque ya digo, el mundo vive solo mentiras, ha vivido mentiras, se ha creado o se ha forjado la historia de la humanidad solo con mentiras, fraudes, estafas, guerras, atrocidades, matanzas. Toda una mentira englobada desde hace 6.000 años hasta la actualidad. En todos los países del mundo hay cosas espantosas, cosas que van a salir. Por eso en muchos países, como Norteamérica también, ya hay preparados cientos de miles de ataúdes, porque sabe que va a haber una explosión de masas de gente en las calles y va a haber tiroteos y millones de muertos quizás, como en otros países, como está pasando ahora en todos los países del mundo. El despertar de las masas. Hay en España infinidad de misterios, no ya misterios como los que yo anuncio arqueológicos, los enigmas y misterios, y desvelar todo esto, las pirámides, los menires, los obeliscos, las pirámides en Marte, en la Luna, la vida en Marte, los túneles gigantescos, las líneas de Nazca, las murallas Sacsayhuamán, Machu Picchu, infinidad de cosas, supuestamente misterios, que con la ayuda de Dios desvelaré. Pero hay otros asuntos que están pendientes y van a salir. Como dije en otro vídeo anterior, el crimen atroz a muchos niños por parte de los obispos en actos satánicos, como las niñas de Alcácer y muchos otros niños. Hay casos que la gente ignora o quiere ignorar o no se hace público. Casos terroríficos. Por ejemplo, quedó en el aire el atentado, digamos, el golpe de Estado del 23 de febrero, donde los verdaderos responsables de aquel intento de golpe de Estado quedaron en la oscuridad. Y los inocentes, en ese caso, no es que sean inocentes por su delito de culpabilidad contra el Estado español, sino los inocentes de dejarse arrastrar por los de arriba, dar la cara, como fue con el teniente coronel Tejero de la Guardia Civil, unos guardias civiles, igual el general Milán del Bosch en Valencia. Pero estos fueron sencillamente marionetas e instrumentos de los que en realidad organizaron el golpe de Estado. La Iglesia encabezado, los obispos de España y muchas más autoridades por encima, que ya sabían, estaban planeado todo para el golpe de Estado y volver otra vez a lo que había sido siempre, la dictadura católico-fascista española. Pero los que pagaron las consecuencias fueron los más inocentes, hablando de esa línea de inocencia, de dar la cara, mientras los cobardes, los que organizaron el golpe de Estado con muchos meses de antelación, quedaron en la oscuridad y fueron felicitados más tarde. Y han ganado a lo largo de la historia millones y aplausos cuando fueron los responsables de un atentado, un intento de atentado terrorista. El pobre Tejero se mamó un montón de años de cárcel y el Milán del Bosch perdieron su carrera, perdieron prestigio y sencillamente le dijeron: tú tranquilo, Tejero, que la próxima vez lo haremos mejor y vamos a sacarte un día de ahí
vas a ser glorioso, te vamos a poner estatuas y te vamos a hacer capitán general. Pero el hombre, lo único que hicieron con él fue abandonarle, tirarle en una cárcel, se arruinó su vida, su carrera, se deprimió. Y lo que tenía que hacer este hombre, como otros, es cantar lo que sabía y vengarse del fraude y la estafa que hicieron con él o que querían hacer contra el español. O como por ejemplo el tren de Atocha. Eso es muy gordo. Lo que pasó allí, ¿quién organizó aquello? Con los supuestos terroristas. Increíble, ¿no? Cuando algún día salga a la luz pública no se lo va a creer la gente. O sea, todo una mentira, un fraude, como por ejemplo el 11 de septiembre, las Torres Gemelas. Todo estaba preparado, con orden, guía y dirección y planos de los extraterrestres en la base norteamericana del 51. Lo que se estrelló en el Pentágono fue un ovni. Lo que se estrellaron las Torres Gemelas igualmente fueron hologramas. Ya estaban las cargas explosivas preparadas, incluso edificios al lado, que no se estrelló ningún avión y se hundieron también. Y los aviones, hologramas, los verdaderos aviones están en Marte, con los terroristas aún vivos, y los pasajeros, aún la mayoría vivos, donde hay ciudades en Marte, y hay barcos, aviones y submarinos de las Bermudas y muchas cosas. O sea, todo un fraude, una mentira para englobar y engañar a la entera humanidad y mantener el poder de los que han mantenido siempre, de las organizaciones ocultistas, espiritistas, satanistas, y la cabeza de todas las organizaciones satánicas y diabólicas de la Tierra, el Vaticano. Esos criminales de masas de gente, esos pedófilos, corruptos, ladrones, parásitos de la sociedad, esos están felicitados y son los culpables de atrocidades y masacres en la humanidad y de impulsar a los gobiernos en sus actos terroristas y en sus matanzas, como impulsó a Franco, a Hitler, a Pinochet y a cualquiera, a Mussolini, a todos. Son criminales en potencia que están engañando a la humanidad y la gente sigue durmiendo, aunque las masas empiezan a despertar. Podía contar la cantidad de veces que me han querido asesinar y no pueden. Y le voy a decir algo, pero infinidad de veces, por medios ocultistas, satanistas, asesinos a sueldo, bueno, es incontable. Y han aparecido muertos enseguida, en sus hoteles, en la carretera estrellada, se han suicidado. No se acercan a mí. Y le voy a decir algo que es difícil de creer. Ayer mismo fui a inspeccionar unas piedras, se llaman aquí en alemán Sternsteine, piedras traídas de las estrellas, donde hay cuerpos de extraterrestres. Pero eso ya llevo años detrás de ese asunto, con fotografías y reportajes y contacto con el gobierno alemán, que lo están ocultando, porque en esas piedras Hitler quiso hacer de ellas el centro de adoración y culto ario en colaboración con el Vaticano. Y allí en esas piedras se han hecho rituales y asesinatos de niños. Y ayer precisamente fui, hacía buen tiempo, y fui a hacer un reportaje para visualizar cómo están las cosas en los lugares que tomé fotografías y filmación donde se hacen sacrificios de niños. Y yo sabía perfectamente, sabía que me estarían esperando ayer porque están con escuchas telefónicas y están siguiendo mis pasos cada vez que muevo el coche. Tengo microchip o sensores por todos sitios, o sea, cada vez que me muevo lo saben y a dónde voy. Y me estaban esperando para liquidarme, un hombre y una mujer. Y fui a un lugar oculto, en unas piedras de Sternstein, en un lugar apartado allí, donde se hacen sacrificios de niños para filmarlo. Y yo sabía que estaban allí, me acerqué a ellos, se asustaron y se quedaron paralizados. Tomé algunas fotografías y me fui, paralizados. No podían ni moverse ni hablar. Ayer. O sea, eso ha pasado muchas veces. Por eso es la cuestión de que muchos me dicen, ¿cómo es posible que, sabiendo tantas cosas y denunciando a tanta gente con pruebas, no te han liquidado? Siempre la sencilla razón, porque no pueden. Hace algunos años, como he contado, firmé un contrato con Antena 3 Televisión en España, en San Sebastián de los Reyes, para abrir algunas rocas en España, donde hay cuerpos de extraterrestres y de gigantes y de mujeres. Entonces, por periodistas que me conocen casi todos,
se lo dijeron a otros periodistas de Antena 3 de la sucursal de Valencia, donde tenía un piso yo, y entonces fueron a verme con mucho miedo y cautela, y me dijeron, dos periodistas de la sucursal de Antena 3 en Valencia, Javier Martínez y Rocío de la Vara, y me dijeron con mucho miedo que habían oído hablar de mí, que con información privilegiada de ciertos periodistas de Antena 3 sobre el asunto de las rocas, que enseñé fotografías, documentos, filmaciones, datos, un montón de pruebas. Y entonces estos periodistas de Antena 3, Javier Martín y Rocío de la Vara, se quedaron impresionados con las filmaciones que le enseñé de las rocas especiales con marcas, donde también hay gigantes dentro. Y entonces estaban convencidos, porque ya habían oído hablar mucho de mí, me dijeron que podíamos firmar un contrato, porque le habían dicho de la gerencia de Antena 3 que si eso estaba claro y estaba yo de acuerdo, podíamos realizar un contrato con Antena 3, en el cual el contrato le tengo, Antena 3 se llevaría de beneficio de todos los reportajes para todas las televisiones del mundo el 60% y yo el 40%. Estuve de acuerdo, firmamos el contrato con Antena 3 Televisión mediante antenotario, y cuando yo fui de regreso a Alemania, de Alemania a España, Valencia, todas las cartas que yo mandaba en las llamadas telefónicas, faxes, no respondían. Nada más oír hablar, decir Alberto Canosa, se asustaban. Rápidamente colgaban el teléfono sin omitir palabra. Así que me acerqué yo a la sucursal de Antena 3 de Valencia y sorprendí allí a uno de los periodistas que había hablado conmigo, Javier Martínez, que al verme quedó mudo y temblando y sudaba, sin omitir palabra. Y había 3 periodistas más en esa oficina que le miraban muy asustado. Nadie dijo ni una palabra, solamente le hablé con él y le preguntaba que qué pasaba con el contrato que habíamos firmado, por qué no respondían a mis llamadas y qué pasaba, por qué no querían realizarlo. No dijo ni palabra, no emitía palabra. Así que yo, convencido y sabiendo de lo que, por otras experiencias, de lo que sucedía, le invité a comer en un restaurante de las cercanías. Y comiendo, el hombre estaba temblando todo el tiempo y sudando, balbuceaba, que por qué me explicase cuál era el motivo, por qué no respondían a mis llamadas y por qué no querían hacer el contrato que habíamos firmado ante notario. Y temblando y sudando mucho, me dijo, mire señor Canosa, yo no sé lo que está pasando, estoy aterrado, me han prohibido hablar con usted, me han dicho que si hablo con usted o si le digo algo, me arruinan la vida y la carrera y la de mi familia. Lo siento, tengo mucho miedo, tengo familia, hijos, y la verdad no quiero jugármela. Las mismas palabras que mi abogado en Toledo, Óscar Marín. Como comprenderán, todo esto es un montaje. Hay un control terrorífico para que la verdad y estos descubrimientos y revelaciones nunca se hagan públicos. Hay casos, como le digo, en España pendientes, como el niño de Somosierra. El niño de Somosierra, que hace algunos años, los años 80, iba con sus padres en una cabina de un camión cisterna de ácido sulfúrico. Y como la policía española sabía de que esos perros de los obispos de Bilbao estaban llevando droga a Madrid en el camión cisterna, toneladas que venía del Vaticano y repartida en toda Europa en valija diplomática. Y entonces en los altos de Somosierra, en una parada, un policía honrado y con buena conciencia vació el aceite del freno de ese camión para que se estrellara en alguna parte y tuvieran que venir con emergencia a abrir el camión, a investigar y sacar la droga de allí, porque sabía que eso era la muerte de miles de jóvenes en Madrid y en toda España. Y efectivamente el camión se estrelló contra otro porque no tenía ya frenos. Los padres murieron aplastados en la cabina y al niño una furgoneta con un obispo de Bilbao que venía detrás, una furgoneta Nissan, se lo llevó corriendo de la cabina, que solo quedó una zapatilla del niño, y lo asesinaron, para que no dijera de dónde habían traído la droga, de dónde la habían recogido, etcétera, etcétera.